Pescado frito a la orden. Pescadito frito, pase aquí. Vean qué loco, aquí está el pana que antes nos estaba ofreciendo la langosta de una vez a la parrilla. Y justamente aquí me estoy encontrando la parrilla. Vean cómo anda aquí la parrilla flotante, le podríamos llamar. No puedo yo con el negocio venezolano. Enséñeme qué tiene, mi hermano. Ponemos como Mike Tyson, morder la oreja, ¿viste? Ceviche de róbalo, pulpo, langostica. ¿Qué anda por ahí? Enséñeme qué anda por ahí. Ahí está la camioneta. Vamos mira. a ver, vamos a ver esa camioneta, por favor. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien, mis panitas. Resulta que el día de hoy, si ustedes están siguiendo esta serie, sabrán que ayer no pudimos zarpar, estaba completamente prohibido, pero hoy la historia es otra, si Dios lo permite y todo sale bien. Vamos a conocer los mejores lugares del Parque Nacional Morrocoy y estamos arrancando con un lugar que a simple vista se ve bien misterioso, pero para la gente de aquí es bien espiritual, un lugar bien sagrado. Estamos llegando a La Santica, una cueva o una entrada en el mar donde nos encontramos un montón de vírgenes, principalmente vírgenes del valle, porque en algún momento vino por aquí una persona que buscando una petición, buscando un favor de la Virgen, puso una virgen en una de las cuevas y se le cumplió el favor. Entonces desde ahí toda la gente de alrededor ha venido a dejar su virgen con un mechón del pelo de una persona o con algo de la persona para la que necesita un favor, una curación o algo así, y se dice que se cumple lo que se pide. Entonces si ustedes son de por aquí de la zona, cuéntenos en los comentarios. Pero la Virgen del Valle es la patrona de los pescadores, entonces incluso ahora los 16 de julio y los 8 de septiembre hacen una procesión en lanchas hasta esta zona de aquí y hacen una misa aquí en botes en este lugar. Entonces se ha vuelto un lugar bien sagrado para los locales. Vean lo que les digo, de verdad vienen y ponen una virgen en el espacio libre que se encuentren. Vamos a bajarnos aquí a tierra a la cueva de las vírgenes. Lo primero que vemos por aquí es un altar, eso de ahí debe de ser un santo y vamos a acercarnos a ver qué logramos ver. Por ejemplo, aquí dejaron una virgen como con un collar o una pulsera, aquí dejaron a este hombre con un rosario y traen vírgenes, por lo que estoy viendo, de todos los tipos y de todos los tamaños. Incluso hay unas por aquí enormes. Pero eso no es todo, amigos. Incluso nos encontramos aquí fechas de nacimiento y de muerte de personas, porque hay quienes utilizan este lugar para esparcir las cenizas de sus seres queridos. O sea que este lugar, además de ser lo misterioso que ya se ve por todas las figuras que se encuentran en las piedras, que no es algo común, también es un lugar donde descansan las cenizas de diferentes personas. ¿Se imaginan entrar por aquí de noche con todo esto iluminado con velas o algo así? Yo probablemente correría sobre el agua como un cherepo. Vean dentro de una cueva donde nos estamos encontrando las cajitas. Estas no fueron esparcidas, están ahí dentro las cenizas, los últimos restos de algunas personas, pero necesito por favor que alguien me explique qué hace por ahí una polar. Estaban pidiendo para que alguien dejara las polar o le dieron una polar a la virgencita. ¿Qué es esa falta de todo? O también puede que hayan pedido porque nunca se les acabe la polar. Cualquiera de esas tres, ¿cuál creen ustedes? Un problema que estoy notando con el que hay que tener cuidado, casi me corto ahorita, es que mucha gente trae como parte de las ofrendas cosas de vidrio, botellas o qué sé yo, y me imagino que el viento, las olas o algo lo bota, lo quiebra, y esto estaba aquí en la orilla y hay otros pedazos ahí abajo. Y así como nos encontramos la cueva de las vírgenes, que es sumamente sagrada para las personas, que es algo se puede decir más actual, también nos encontramos la cueva de los indios. En esta zona hace, me imagino yo, miles de años vivían los caquetías y los ciparagotos, que si no me equivoco son descendientes de los indígenas caribe. Estamos llegando al primer tepuy que estoy viendo en Venezuela, amigos míos. Que tepuy significa montaña mágica. Para los indígenas, esta zona a la que estamos llegando era una zona sumamente sagrada. Aquí únicamente se realizaban los rituales y en donde estamos parados en este momento se dice que a las 12 mediodía pega el sol exactamente en el puro centro de todas las rocas y a la medianoche también la luna queda exactamente en medio de todas las rocas. Tiene que ser algo impresionante. También en esta cueva, justamente atrás mío, nos estamos encontrando petroglifos. Se dice que son de los más antiguos que hay en Latinoamérica, que son de hace 3000 o 4000 años antes de Cristo. Estos lugares siempre me ponen a pensar en las personas que estuvieron aquí hace miles de años sin electricidad, sin tecnología, cuando esta cueva era lo más sagrado que tenían y probablemente lo más excitante que se hacía en aquel entonces. Qué increíble.
Y de repente pasamos de un lugar sagrado a un lugar del pecado, amigos míos. Estamos llegando a una zona que se llama Bajo los Juanes. Esto es impresionante. Vean el color del agua, vean los yates, la cantidad de gente que hay por aquí, musiquita, hasta vendedores aquí flotantes. Esto nunca lo había visto, mi hermano. Tengo que aceptar que probablemente los venezolanos son los más pulseadores que yo he visto en toda mi vida. Como sea, hacen dinero. ¿Esto qué es, mi hermano? Ceviche. ¿Ceviche de qué? Ceviche de róbalo. Dios mío, está espectacular. No, de verdad está buenísimo. Camarón en crema de langosta. Camarón en crema. Así me están recibiendo aquí. Delicioso también. Vean los peces que andan ofreciendo por aquí, más grandes que yo casi. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Juan Carlos. Juan Carlos, ¿qué es todo lo que anda aquí? ¿Qué anda ofreciendo? Esto es lo mejor de aquí de Venezuela. Este es marisquería. Tenemos desde camarones, ceviche, tenemos un pudín de langosta, salpicón de marisco. Pudín de langosta. Claro, de langosta. Pudín de langosta. Tenemos langosta, tenemos de todo. Aquí lo atendemos como ustedes se merecen. ¿Y esta langosta cómo la hace? ¿La fríe por ahí? ¿Ya está lista? ¿Cómo funciona? Hay miles de maneras donde se puede preparar. Se la puede pedir sola con puro limón, se la asamos con mantequilla y perejil o se la rellenamos con camarón y ceviche. ¿Se puede asar aquí también? Claro. ¿En dónde se puede asar aquí? Bueno, por ahí anda la señora que vende pincho. Ella nos hace el favor de ponerle en la plancha y nosotros la salvamos con algo. Anda en una cocina, amigos. Yo voy a tener que ir a buscarle y obviamente me voy a tener que mandar al agua. ¿Y cuáles son los precios? Por ejemplo, un plato de ceviche, ¿en cuánto anda? Los platos tienen 3 precios que son 20, 25 y 30. El de 20 te viene arrocito más toda la marisquería. El de 25 solo marisco. El de 30 te lleva una langosta más todos los mariscos que tú quieras ahí. Pero eso no es todo, amigos. Venden cachapas con queso, que es la chorreada. Ya andan más mariscos. Incluso vean este bote que vende cócteles. Un bote completamente equipado para vender cócteles. Vean los colores, hasta que incita a gastarlo todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué increíble el negocio socio en esta zona de Venezuela, amigos. Cócteles de 5, de 10 y de 15. Deme una piña colada de 5, por favor. ¿Cómo hace para que funcione la licuadora y todo por aquí? Andan una planta con la que funciona todo. Vean ahí donde están mezclando todo. No es que lo traen ya preparado, esto es fresco. Ahí va la bebida espirituosa y en tiempo récord se tiene una piñita colada lista en medio del mar. Demasiado lujo, amigos. Después de una piñita colada, vamos felices para el paraíso, amigos. La temperatura perfecta, el agua transparente, pero ¿qué es esta maravilla? Hasta champaña están abriendo allá en un yate y todo. Este lugar es bien interesante porque anteriormente era una isla y ahorita es nada más un bajo. Un bajo es como que la arena está aquí abajo de nosotros. No nos vamos a hundir casi que a más del cuello, pero no hay tierra firme, no hay un lugar donde usted pueda caminar en una playita. Es esto que ven únicamente. Obviamente aquí atrás nos encontramos gente que no le echa agua al champú y me está diciendo el señor Fogonix que nos anda acompañando por aquí. ¡Hola! ¿Cómo están? Pura vida. Todo bien, Fogonix, y aquí se arma el pecado, básicamente. Sí, ahora porque todavía no ha empezado bien la temporada alta. Además, como ayer suspendieron los zarpes y no pudimos salir, entonces mucha gente se fue de Morrocoy ya pensando en venir el próximo fin de semana. Por eso vemos tan solo 4 o 5 yates, que ya de por sí... Nada más. Nada más. Nada más 5 yates. Nada más. Yo he llegado a ver hasta 40 en fila y hay fotos, tomas de dron y todo de cuando han habido hasta 200 y se han reunido aquí. Pero es como un concierto, entonces. Hasta 10.000 personas. Tú ves las tomas aéreas y parece enjambre de abejas todo el mundo de fiesta, pachanga y cosas ilícitas que no podemos mencionar en YouTube. Vamos a tener que volver entonces, efectivamente. Por favor, vamos a tener que volver. Hola, mi amigo, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué anda por aquí? No, estoy por aquí vendiendo pescaditos fritos, viene con ensaladita, tostones. ¿Frito lo vende? Claro, sí. Me llama demasiado la atención como todo lo que venden se lo ofrecen frito de una vez con la cocina. ¿En dónde? Allá, parte de la derecha, viene con... Por ahí tiene una cocina lista para darle. Claro, listo, listo. ¿Y cuánto vale un pescadito como este? Por si alguien quiere venir a darse la vuelta a los Juanes. Este sale en 20. En 20 dolaritos ya listo. Claro, listo, viene con ensaladita, tostones, quesitos, salsa rosada. Y este sale en 25. Y para traer esto hasta aquí, ¿usted se viene todos los días o todos los fines de semana? ¿Desde dónde? Todos los fines de semana allá de Tucaca. ¿Cuál es su nombre? Wilmer. Wilmer. Imagínense, Wilmer entonces se viene en bote. ¿Cuánto dura para llegar hasta aquí? Media hora. Media hora para llegar aquí y fríe
pescadito y todo lo que ustedes necesiten si vienen a los Juanes. Ya saben, aquí con el hombre. Este es el bueno. Claro. Este es el bueno, entonces. Qué loco. Esto sí, no esperaba verlo aquí en el agua. Hasta tatuajes le pueden tirar aquí adentro, amigos. Hermanito, ¿te quieres tatuar a Peppa Pig versión princesa? ¿Por qué no un tatuaje de Peppa Pig aquí en la playa? Más bien, yo lo que necesito es que alguien me diga qué no se puede conseguir aquí en Bajo los Juanes. Sería la pregunta correcta. Me dijo que tiene aquí a la venta. Esta es la kiwi, papi. Esta es la rechoncito y esta es la otra. Kiwa, arrechoncito y ostra. ¿Y cómo se come? Vean esto, yo esto nunca lo había visto. Eso es una kiwa. Vea, como un y se come así nomás. Con limoncito. Como que si fuera una piangua. Oiga, Está igual. parecido a una mamadita entonces. Ay, puedo agarrar. Vean, esto es un caracol, ¿verdad? Sí. Vean el tamaño de este caracol. Y se come también así como está. Se pica y se le pone limón. ¡Qué increíble! Vean ustedes. Y esta ¿Y es aquel? la otra. La que se tapa, Y esta es la ostra. Esta se abre. se abre Esta sí la conozco por allá. La pica, limoncito y vámonos. y usted la prueba. Ah, así nomás. Claro, papi. Ay, qué belleza. Solo que esto lo pone a uno como un toro, ¿verdad? Esto lo pone a uno potente. ¿Y cuánto, por ejemplo, a qué precio tienen esto por aquí? La kiwi vale 10, la rechón 15 y la otra vale 5. La ostra vale 5. La ración. ¿De cuánto? 5 la La docena. docena. ¿La docena? La docena. Oiga, Y esta 15 la docena y 10 la docena. Oiga, buenísimo. Muchísimas gracias. ¿Cómo les dicen para la venta? ¿Pescado frito les ofrece? Pescado frito a la orden. Pescadito frito, pase aquí. ¿Cómo funciona el masaje? ¿A cuánto el masaje? Depende de lo que te quieras hacer, Rey. Trabajamos cervical, medio cuerpo, como completo, reflexología. Para regalarte una muestrita para que lo pruebes, que tú tienes pinta que trabajas más que herramienta mecánica. ¿Y en cuánto anda el masajito normal? ¿El cuerpo Vale. completo o la espalda solamente? ¿Completo en cuánto? El completo vale $30, Rey, y el medio cuerpo vale 20. Completo. ¿Y en dónde se lo hace? Aquí en... Una lanchita, Rey, una lanchita donde Lo tú sube una tuviste. lanchita Lo con sube una camita. lanchita, te acostamos en ¿estás que en un peñero o en una lancha deportiva? En un peñero. Una peñero, te acostamos en el peñero y te hacemos el masaje. ¿Entiendes? Si estás en una lancha deportiva. Y de aquí se va relajado. De aquí se va a 0 kilómetros, mi Rey. Nuevo. Se va como quinceañero en fiesta. Me gusta la actitud venezolana, el negocio socio, todo por aquí. Gracias, mi hermano. Algo que me estoy preguntando es qué tan sencillo será para el venezolano promedio venir a disfrutar de este paraíso que tienen. Porque, por ejemplo, nosotros por el Peñero, para venir hasta aquí, que vinimos de Chichiriviche, que está cerca, gracias a Dios, porque si hubiera venido lejos, no hubiera llegado. Lo hubiera botado toda la empanada que me comí en la mañana, no hubiera llegado hasta aquí. Desde Chichiriviche son como $180 en un Peñero, que es como un botecito normal, como para 10 personas, que bueno, ya a la hora de hacer la división sale relativamente barato. Pero por ejemplo, los que vienen en estos yates, yo estuve investigando y el yate estaba como en $700 el alquiler de un día, y las lanchas rápidas deportivas estaban como en $300 el alquiler de un día también. No es así como barato venir hasta aquí. Vean qué loco, aquí está el pana que antes nos estaba ofreciendo la langosta de una vez a la parrilla, y justamente aquí me estoy encontrando la parrilla. Vean cómo anda aquí la parrilla flotante, le podríamos llamar. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. ¿Cuál es su nombre? Jaycee Reyes. Jaycee, ¿cómo funciona esta parrilla? ¿Es con carbón, con gas? ¿Cómo la andan ahí? Este es a carbón y este es a gas. Anda una parrilla a carbón y una parrilla a gas entonces. ¿Y qué hace? ¿Esto lo recarga todos los fines de semana o cómo funciona? Este es pincho de carne, pollo, y aquí montamos lo de camarón y pulpo y langosta. ¿Y cómo hace, por ejemplo, qué trato tiene usted con los otros vendedores? ¿Les cobra un poquito por tirar la langosta a la parrilla o cómo funciona? Sí, le cobro un poquito por cocinar la langosta. Por hacerle el volado. Así que aquí es negocio por todos lados. Me encanta Venezuela. ¿Cuánto vale, por ejemplo, tirar la langosta a la parrilla? No, como $5. Como $5. Claro, porque es que también hay que tener en cuenta que armar todo esto, traerse el gas, ¿desde dónde viene? Desde tu caca. Desde Tucacas, que eso está ¿a cuánto en bote? ¿Cuánto dura? 40 minutos, una hora, depende. 40 minutos, una hora. Es un bien preciado en esta zona. Qué increíble, muchísimas gracias. Que le vaya súper bien el día de hoy.
Ahora estamos llegando a Cayo Sombrero. Aquí sí existe la playita que nosotros conocemos como tal, con arenita blanca y demás. Y oigan qué interesante, nosotros andamos moviéndonos por aquí con una empresa que se llama Jocuturismo, que para variar el eslogan es Pura Vida. Hasta la embarcación se llama Pura Vida y nos están contando que ellos aquí en Los Juanes y en esta zona organizan hasta pedidas de matrimonio y nos acaban de decir que ahorita en un rato, no sé si lo vamos a poder ver, un muchacho le va a pedir matrimonio a su pareja aquí en este lugar para que vean como el lugar especial que tiene para los venezolanos en el país. Además está espectacular, también tiene agua transparente, hay ventas de todo, aquí sí hay demasiados yates, música, fiesta y vamos a ver qué más nos encontramos en Cayo Sombrero. Aquí también nos encontramos negocios de todo tipo, amigos. Aquí andan caminando de todo. Claro que sí, que anda ahí mi hermano, por ejemplo. Pura calidad. Pura calidad, hermano. ¿Qué andamos ahí? Cuénteme. Mira, aquí tenemos kiwita, tenemos otrica, pura calidad, tenemos madreperla, tenemos arrechones. Pura calidad, papito. ¿A cuánto los anda, por ejemplo? Mira, aquí la vendemos, la ostrica te la vendemos a $5 la docena. La ostra. La ostra. La kiwa la vendemos en 10. $10 la docena. Y la de arrechón en 15. ¿La qué? La de arrechón. Arrechón. Pura calidad, eso te pone bello. Ese le para todo menos el corazón. ¿Cómo es, verdad? Otrica te pone como un transformador, la pasa corriente 220. De 110 a 220. 220. Y un solo bombazo. Un solo bombazo. Kiwi, imagínate, la kiwi te pone como Miguel Cabrera, sacarla de borrón a pegarla con fácil. Ah, bueno, seguro que es bueno. Te va a poner como una sirenita, otra corriente por los cachetes que cuando llegue en casa no hay manera que gane la pelea con el patrón. Ah, bueno. me encanta el negocio venezolano. Bueno, papi. Éxitos, mi hermano. El sombrero, aquí lo recibimos con la otrica, la kiwita y los arrechones. Vengan por aquí que aquí lo vamos a atender chévere. Que aquí salen con todo parado menos el corazón. Claro, aquí allá está el Callito del Amor, donde van 2 y regresan 3. Si la máquina es buena, vienen hasta 4, ¿viste, Julián? Para la otra aquí Pura el sombrero, venga. Eso. Aquí vamos a atender chévere, venga. Listo, mi hermano. Otrica y kiwita. Un segundo, ¿qué me está diciendo? Mira, somos indios pero faranduleros para que vayamos para el Instagram. El movistar.com me llaman en vivo y directo desde Cayo Sombrero, patrón. No puedo yo con el negocio venezolano. Enséñeme qué tiene, mi hermano. Ponemos como Mike Tyson, morder oreja, ¿viste? Ceviche de róbalo, pulpo, langostica, platicos mixtos para que nos etiquetes en Instagram, Juan de Dios, ¿oíste? ¿Qué anda por ahí? Enséñeme qué anda por ahí. Ahí está la camioneta. Vamos mira. a ver, vamos a ver esa camioneta, por favor. Este es el salpicón.com, pero ya no le queda nada, mi hermano. Aquí, Lo bueno se vende rápido, Juan aquí de es el Dios. negocio socio, mire, papá. Vengan, acérquense, por favor. Están fiados hasta el otro mes. Vean, no hay nada por aquí, ya se les agotó todo. ¿Y qué precios tienen? 15 y 20 y de 30. 15. Hoy andan forrados de billetes estos compas, entonces. Mira, la verde que tú ves allá es nuestra, salpicón.com, ¿viste cómo dice? Salpicón.com, ahí lo tienen para que lo anoten en Cayo Sombrero. Pura calidad, patrón. ¿oíste? Pura calidad. Puro Montecristo. Gracias, mi hermano. Mis hermanos, no puedo yo con las frases venezolanas, me están ganando. Por favor, me disculpan si me dejan sin palabras, pero es que son demasiado creativos. Esta playa da miedo, ya escucharon, aquí lo pasan de 110 a 220 de bombazo. Pero algo que me llama mucho la atención es que he visto muchos meseros en la playa. Gente que va con una bandeja y le trae la comida a las personas que están aquí sentadas. Entonces vamos a ir a buscar la meca, vamos a buscar de dónde es que vienen, porque la verdad ya está haciendo hambrita. Esto es un chisme. Esto es un chisme, básicamente. Pero aquí nos están dando la primicia, vean. Aquellos que están por allá, yo no sé si ustedes los alcanzan a ver. La de verde con el de shortcito le van a pedir matrimonio, pero ella no sabe. Ella no sabe. Ella no sabe, amigos. Aquí les estoy dando la primicia. Además, voy a ir a grabarlos para que ustedes los vean bien. Nunca me había sentido tan chismoso en la vida. Morrocoy es nuestro destino, nunca se olviden. Vean, amigos, ella no lo sabe, pero él le va a pedir matrimonio el día de hoy. Así son las cosas en la vida. Y aquí hay un hermoso flamenco. Estoy descubriendo que los meseros vienen de allá. Entonces como que aquí es la parte de fiesta, descontrol, ron y todo lo oso polaroso. Y a este otro lado está como el lado familiar. Como que de aquí proviene la comida. Entonces vamos a ir a buscarla. Efectivamente, amigos míos. De aquí es de donde salen los meseros. Encontramos la meca. Al parecer esta es la cocina. Este
ese es el restaurante. Por ahí están sacando los parguitos. Vamos a echar un ojo por aquí, a ver. Restaurante permanente de aguas vivas. Vean todo lo que venden por aquí. Encontré el paraíso. Esta es la cocinita, amigos. De aquí es de donde sale toda la magia. Vamos a pedirnos un par de pargos. Nos llegó el pedido y nos armaron hasta una mesa en la playa, amigos. Vean esta belleza, por favor. Pescadito frito entero con patacones. Qué belleza, más con este hambrón. Pero me estoy dando cuenta que pasa algo bien curioso aquí en esta playa, y es que son como las 2, 3 de la tarde y empieza a salir un mosquito que hace que la gente se vaya. De hecho, por favor, vean aquí cómo va todo el mundo recogiendo las cosas, ya yéndose, porque es demasiado lo que pica. Pica hasta en el pelo. Así que vital en lugares como este andar repelente off, que previene las picaduras de mosquitos que pueden transmitir cualquier tipo de enfermedad. Y además aquí de verdad son demasiado molestos. Yo creo que voy a tener que ponerme hasta en el pelo porque me están picando la cabeza. No es broma lo que les estoy diciendo. Todos van abandonando el callo, incluso hasta nosotros. Nosotros nos vamos también. Vamos a ir a comer a otro lado porque es insoportable la cantidad de mosquitos que salen a esta hora. Terminamos comiéndonos el pescadito frito en medio mar. Vamos a ver cómo están estos patacones, que creo que lo que traen encima es queso con salsa. ¡Qué belleza! Efectivamente, estos tostones, como le dicen aquí, están finos, criminales. Y vamos a ver este pescadito. Caliente, suavecito, espectacular. Además, que mejor que comer con esta vista y en medio del mar. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció este lado turístico hermoso de Venezuela. Déjenmelo todo por aquí. Espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó, y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy se comió un pescadito en medio del mar.